Dicen que hay caminos que no se deben recorrer cuando el alma de los muertos camina libre. Allí, donde el desierto abraza el silencio, el viento no solo arrastra arena, también arrastra voces. Esta es la historia de un hombre que escuchó su nombre en la medianoche del Día de los Muertos y nunca volvió a ser el mismo. En el norte árido de La Guajira, donde el sol se derrite sobre los techos de zinc y el viento silba entre las dunas como un lamento antiguo, hay una carretera que los locales prefieren evitar cuando cae la noche. Dicen que ese tramo, entre Uribia y Manaure, no es solo un camino, es un corredor de almas. Allí, cada 1 de noviembre, cuando las sombras se alargan y las flores secas cubren las tumbas guayú, el aire se espesa con un olor a sal y a recuerdos. Los ancianos lo llaman el sendero de los que regresan, porque en esa fecha los espíritus caminan con el viento, buscando aquello que dejaron pendiente en vida. Esa noche, la luna estaba pálida y el cielo cubierto de una neblina que no suele verse en el desierto. El protagonista de esta historia, un conductor de carga llamado Julián Andrade, había pasado el día llevando víveres desde Riohacha hasta un caserío perdido en el desierto. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado al silencio de la carretera y al rugido constante del motor. Decía que la soledad era su compañera y que no creía en fantasmas ni en maldiciones. Pero aquella noche, el viento tenía otro tono. Era como si susurraran nombres entre la arena. Julián encendió un cigarrillo y bajó la ventanilla del camión. La brisa cálida le trajo un olor extraño, una mezcla de flores marchitas y humo de vela. Le pareció escuchar un murmullo, como una voz de mujer, tan suave que apenas era un hilo de aire. Pensó que era el cansancio. Llevaba más de 10 horas conduciendo sin descanso. La carretera se abría frente a él como una cinta plateada bajo la luna. De pronto las luces del camión titilaron 1, 2 veces y el motor tosió antes de apagarse. El silencio lo envolvió por completo. Intentó encender de nuevo, pero nada. Solo escuchaba el viento, y entre el viento, una respiración. No humana, no del todo. Bajó del vehículo. El desierto era un mar oscuro y vivo. La arena se movía como si algo reptara debajo. Entonces la vio. A unos 20 metros, junto al borde de la carretera, había una figura. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y negro cayendo sobre el rostro. No caminaba, se deslizaba, apenas tocando el suelo. Julián sintió como el aire se volvía frío, casi helado. Su piel se erizó y por primera vez en años tuvo miedo. Gritó: «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». La figura no respondió. Solo levantó lentamente el rostro, y en lugar de ojos, Julián vio 2 huecos oscuros, como pozos sin fondo. Sintió que el viento se metía dentro de su pecho robándole el aire. Retrocedió, tropezó con la puerta del camión y cayó. Desde el suelo escuchó un canto, una melodía antigua en lengua guayunaiki. Era un lamento, una súplica. El viento se arremolinó a su alrededor, levantando remolinos de arena. Y entre los granos, Julián vio sombras que se movían, cuerpos sin rostro, figuras delgadas que parecían flotar. Eran los yepirachi, los espíritus de los muertos guayú que según la creencia regresan cuando alguien perturba su descanso. Julián comprendió entonces lo que le había dicho una anciana en un paradero días atrás. No tomes el camino viejo en el Día de los Muertos. Esa tierra está marcada. Allí los vivos no mandan. Pero ya era tarde. La mujer de blanco comenzó a acercarse. Su voz se volvió más clara y entre susurros dijo su nombre. Lo repitió 3 veces. Julián, Julián, Julián. Él quiso correr, pero el cuerpo no le respondía. Sintió que el aire se endurecía como vidrio. El viento sopló con fuerza y por un instante todo giró. El desierto, el camión, el cielo. Y entonces, silencio. Despertó horas después. El motor estaba encendido y el amanecer teñía el horizonte de rojo. Pensó que había soñado, pero en el asiento del copiloto había algo que no estaba antes. Una pequeña vasija de barro, con símbolos tallados
y un mechón de cabello en su interior. Julián la tomó con miedo. Recordó que los guayú usaban esas urnas para guardar parte del alma de los muertos antes de enviarlos a Yepira, el lugar donde descansan las almas. El aire dentro del camión se volvió denso, casi irrespirable, y entonces el radio, que llevaba dañado meses, se encendió solo. Una voz femenina salió del parlante cantando la misma melodía que había escuchado en el desierto. El motor rugió por sí mismo y el camión empezó a avanzar, aunque Julián no tocaba los pedales. Intentó frenar, pero nada respondía. El volante giró solo, llevándolo fuera del camino hacia las dunas. Los testigos dirían después que vieron un camión viejo, blanco, perdiéndose entre la arena antes de volcar. Pero cuando la policía llegó no había rastro de Julián. Solo encontraron la cabina vacía, el parabrisas cubierto de símbolos guayú dibujados con sangre y la vasija de barro, intacta, en el asiento del conductor. Desde entonces los viajeros que cruzan esa carretera en la medianoche del Día de los Muertos aseguran ver un camión solitario, avanzar sin conductor, con las luces parpadeando y la radio sonando con una voz de mujer que canta. Dicen que si la escuchas, el viento te susurrará tu nombre, y no debes responder, porque si lo haces, el alma de Julián te tomará de la mano y te llevará con él, a través del desierto, hasta Yepira. Y cada año cuando el viento del norte sopla más fuerte, los guayú dejan flores secas a la orilla del camino para calmar a los muertos que aún buscan su lugar, porque allá, en la Guajira, no todos los caminos llevan a casa, algunos llevan al otro lado. El camión de Ernesto avanzaba lento por la vieja carretera que une la región andina con la sabana. Eran horas de madrugada, la niebla pegada al parabrisas y la radio vomitando una emisora antigua que siempre fallaba en el mismo tramo. Ernesto llevaba décadas recorriendo esa vía. Había visto lluvias que convertían la carretera en río y había sorteado derrumbes que parecían alvéolos ocultos en la montaña. Pero nunca había sentido el pecho apretarse como aquella noche. A mitad de la ascensión, el teléfono satelital vibró. No era una llamada, sino un nombre que apareció en la pantalla, escrito como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Ernesto lo miró y no reconoció el número, pero el nombre era familiar. El nombre de su padre, el hombre que había muerto antes de que él aprendiera a manejar un camión. Pensó en ignorarlo, pero una voz baja en la radio pronunció el mismo nombre con una claridad que erizó la piel. La aguja del velocímetro no subía, aunque el motor respondía con fuerza. La carretera parecía haber puesto una mano invisible sobre el capó. En la curva conocida por los lugareños como la Curva de la Vieja, las piedras parecían alineadas como dedos de una mano. Sintió que alguien le observaba desde el arcén. Encendió las luces de largo alcance y entre la niebla vio una figura a pie de vía, un conductor de camisa desgarrada con la cara cubierta de barro. Le hizo una señal con la mano, pidiendo ayuda. Ernesto frenó y bajó del camión. La figura no se movió. Solo levantó la cabeza y abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En la oscuridad, el reflector del camión iluminó algo más. Una placa de metal oxidada, clavada en la tierra. En la placa, letras desgastadas formaban un apellido que Ernesto llevaba en la sangre. Era el apellido de su madre. Volvió el camión con el corazón en la garganta. La radio ahora repetía nombres uno tras otro, y cada nombre correspondía a alguien de su pueblo, a familias que hace años habían perdido a un hombre en esa carretera. Ernesto empezó a recordar viejas historias que la gente susurraba en la fonda, que la curva no solo cobraba vidas, sino que guardaba recuerdos y que de vez en cuando devolvía algo de lo que había tomado. Tomó el volante y quiso arrancar, pero la palanca no se movía, el motor rugía, las luces del tablero parpadeaban y la voz en la radio susurraba: «Devuelve lo que llevas». En la cajonería trasera
Amarrado con sogas gastadas, Ernesto había cargado una caja con herramientas y encima un sobre con cartas viejas que debía entregar a la hermana de un amigo en la ciudad. Sin entender por qué, sintió la necesidad urgente de abrir el sobre. Al hacerlo, encontró una fotografía, su padre, joven, sonriendo con la misma camisa que Ernesto recordaba. La radio dejó de emitir nombres por un instante, como si hubiera tomado aliento. Luego, con la misma cadencia con la que los árboles se desperezan en la madrugada, la voz dijo el nombre del amigo, seguido de una instrucción que no admitía error. Vuelve al kilómetro donde la placa. Ernesto encendió las luces de emergencia y retrocedió por la curva hasta encontrar el hito oxidado otra vez. Algo en la bruma brilló, y por un segundo la carretera se abrió como un espejo. En el espejo se reflejaban caras, no sus caras, sino las de aquellos que habían desaparecido en la vía a lo largo de los años. Sintió con una certeza que le recorrió la columna que la carretera pedía algo más que nombres, pedía voces, que la reconocieran, pedía que alguien trajera recuerdos para calmarla. Sin pensarlo, empezó a hablar en voz alta. Contó a la oscuridad historias de su padre, cómo enseñó a Ernesto a manejar un camión sin perder la calma, cómo dejó una radio que nunca volvió a sintonizarse del todo, y cómo enseñó a respetar las curvas. La bruma vibró, y la figura en el arcén se acercó sin hacer ruido. La placa oxidada resplandeció, y de su superficie brotó un hilo de luz que se enroscó en torno a la fotografía. La radio dejó de hablar por un momento. La placa se hundió en la tierra, y la figura, finalmente, asintió con la cabeza. Ernesto sintió un peso en el alma, como si hubiera entregado algo que le pertenecía desde siempre. Al subir al camión, notó que el teléfono satelital ya no mostraba el nombre de su padre. La pantalla estaba en blanco. La niebla comenzó a disiparse. Al cruzar la curva, la carretera sonó como si exhalara. Desde entonces, en las cantinas cercanas, algunos camioneros aseguran que, si pasas por la curva, a la misma hora en que el viento cambia, escucharás tu propio nombre en la radio, y que hablarle a la niebla calma a los que ya no pueden volver. Ernesto siguió manejando, con las manos firmes sobre el volante, sabiendo que la carretera había devuelto algo, pero también había reclamado una memoria para sí. Y cuando, años después, alguien le preguntó por qué dejó de llevar cartas en sobre sin abrir, simplemente sonrió y dijo: «Las carreteras no se alimentan de metal, se alimentan de palabras». Algunos lugares guardan secretos que aún respiran en la noche. Si te has cruzado con algo que no puedes explicar, envía tu historia y déjala viajar con nosotros. Suscríbete al canal y mantente cerca, porque el miedo siempre encuentra su camino.